Bienvenidos a la redacción del Antinoti. Yo creo que tiene la percepción de que muchos o muchas sociedades están llegando a un nivel de convulsión y de desintegración en las que la violencia y la delincuencia tienen mucha incidencia, que parecería que no hay vuelta atrás de lo que estamos viviendo hoy. En el caso de nuestro país, República Dominicana, hemos visto cómo los hechos violentos, los asesinatos y la delincuencia común se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Uno tiende a preguntarse en esta situación, ¿qué nos está pasando como nación? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué hemos hecho mal para estar donde estamos? Ante el panorama de violencia que nos sacude, invitamos a la doctora Ana Simó, psicóloga clínica, conferencista y directora del Centro de Vida y Familia, sobre el tema de la violencia y cómo podemos de alguna forma evitarla. Bienvenida, doctora, al Antinoti. ¿Cómo está? Hola, mi querido, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerla por aquí, doctora. Aunque la violencia ha existido, bueno, desde el origen del humano, ¿no? Hay una percepción de que en muchas sociedades hay un aumento considerable de hechos violentos. ¿Por qué cree usted, desde su punto de vista profesional, que estamos más violentos hoy en día? Sí, en definitiva, yo pienso que sí, que estamos más violentos. No tan solo el dominicano, como tú bien dices, el ser humano ha perdido la empatía, el ser humano ha perdido, yo pienso que eso que nos hace diferente a los animales, y como que estamos a la defensiva, y al estar a la defensiva, claramente tenemos como el machete en la boca, y al tener el machete en la boca, estamos más violentos. Esto se debe a que realmente estamos más reactivos, y esto se debe a que no estamos sabiendo manejar las emociones, es decir, la gestión de las emociones la hemos perdido. Yo siento que los seres humanos no sabemos ya como que lidiar con esa parte que nos hace seres pensantes, coherentes, donde tenemos que entender que muchas veces esto no es cuestión de quién tiene la razón, sino que a veces es cuestión de saber respetar las diferencias. Yo entiendo que esto no es de muchas veces dar nuestra opinión y de que nosotros tenemos que imponer, porque yo siento que la cuestión es que muchas veces queremos imponer y de que al sentir que nuestra voz no se hace sentir, entonces nuestro criterio no se hace sentir, entonces vamos a subir un poquito más la voz. Entonces se ve el tema de sentimientos encontrados. Y esos sentimientos encontrados, lamentablemente, estamos viendo sentimientos de odio, de resentimiento, de angustia, de ansiedad, de depresión, que son sentimientos que siempre han estado, pero yo pienso que ya están desbordados. ¿Y esto por qué se da? Bueno, sí, porque no se quiere hablar de esto, no se quiere hablar de esto. En el caso de nuestro país, doctora, la violencia de mano de la delincuencia común, yo diría que hasta cierto sentido ha penetrado en las familias de todos los estratos sociales. O sea, antes a lo mejor se veía algún tipo de estrato económico-social donde yo creo que afloraba este tipo de violencia, pero hoy en día no es eso. ¿Cómo se explica este panorama de violencia que vivimos los dominicanos, como dije, a toda altura de la sociedad económica en todo nuestro país? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no hemos querido entender que debemos de darle importancia a una parte que es la salud mental, ¿entiendes? Entonces, nosotros hemos querido ver como que la violencia, de que eso solamente se ve en un extracto. No, sí, la violencia se ve en todas partes. Y cuando nosotros no queremos ver esto como que una problemática generalizada, como que solamente queremos verlo como que, no, la violencia solamente se ve en aquel que no tiene educación. No, la violencia se ve en todo aquel que simplemente no sabe cómo quizás gestionar una emoción, en aquel que simplemente entiende muchas veces que necesita tener control sobre otro o dominio sobre otro, o sobre aquel que necesita y entiende que no sabe gestionar su inteligencia emocional, que es un tema que muchas veces creemos verlo como de una forma muy romántica. Entonces, lamentablemente, estamos viendo una situación de que la gente cree que esto tiene que ver con intelecto, y esto no tiene que ver con intelecto para nada. Entonces, no, esto tiene más bien que ver con un balance incluso hasta químico en nuestro cerebro. Sí. Doctora, cuando la violencia llega hasta donde ha llegado en nuestro país, uno piensa tal vez que
debe recurrirse a alguna válvula de escape, algo que como que suelta la presión. ¿Existe esa salida o no tenemos forma de nosotros poder, yo creo que balancear esa presión que sentimos del día a día? Sí, claro, claro que hay. Hay muchas formas de... ¿Cuáles son esas técnicas, ese mecanismo, esas herramientas? Fíjate, lo que ocurre es que para que existan esas técnicas, tenemos que psicoeducar. Y el problema con el dominicano, que es una preocupación que estamos teniendo, no te voy a negar, desde hace unos años para acá, es que el dominicano no está viendo salida. Y es una preocupación que tenemos y que la hemos externado a nivel del Estado. ¿Por qué lamentablemente decimos del Estado? Bueno, porque el Estado es el que gestiona más los recursos, el Estado es el que maneja las masas, porque realmente a uno le llega en consulta 2 o 3 personas que pueden gestionar y uno le dice, mira, vienen a terapia, que es una forma de gestionar, y uno le dice, bueno, ve y corre, ve y entonces tú puedes juntarte con los amigos, pero aquí lamentablemente la gente te dice, bueno, juntarme con los amigos significa un riesgo, significa un gasto, significa entonces tener que buscar la forma de dejar a los muchachos. Entonces el Estado es el que te tiene que ayudar a gestionar esto, no tan solo dándote las herramientas, sino la psicoeducación, porque el problema es que cuando tú sientes que se te cierra la puerta, viene el negativismo. Me jodí, es decir, no tengo salida. Y siempre hay una salida, pero ¿dónde tú tienes que buscar la salida? Porque lo primero es que la gente piensa que la salida siempre conlleva dinero, y no necesariamente. A veces en los pequeños esfuerzos del día a día, ejemplo, un parque más, donde doctora, tú te hasta salir a caminar o salir a correr, eso ya nos permite como expedir esa presión que sentimos a veces. Pero resulta, Sergio, que aquí mucha gente no lo hace porque dice, eso significa un riesgo por la delincuencia. Claro. Aquí la gente, lamentablemente, aquí tenemos 2 grandes pulmones en la capital, pero mucha gente dice, ¿cómo yo me voy a ir a eso si en el tapón ya comienzo a tener un estresor? Entonces, mucha gente dice, ir a un gimnasio conlleva un gasto también económico. Entonces, aquí uno muchas veces se lo dice, a nivel estatal, uno tiene que hacer parques, uno tiene que hacer lugares de recreación donde el ser humano pueda distraerse, porque cada vez estamos más convencidos, y dice la ciencia, que los baños de bosques son muy importantes. Y ahí no estamos hablando de que la persona van a gastar. Y por ahí la persona puede gestionar emocionalmente, porque se sabe que la naturaleza nos ayuda a conectar con esa parte humana, con esa parte de que podamos botar un poquito de esas tensiones, pero también tener lugares donde podamos adquirir nuevos vínculos con otros seres humanos. Pero realmente, ¿qué es lo que se está desarrollando aquí? Son bares, ciberlugares de encuentros sexuales, aquí va billares. Es decir, lamentablemente aquí los muchachos no tienen donde esparcirse. No hay muchas opciones. No hay opciones. Entonces, lamentablemente, eso le corresponde al Estado. Doctora, como profesional de la conducta humana, ¿qué papel usted le atribuye a la corrupción que reina en todos los niveles en nuestra vida aquí en República Dominicana? Y si hay algún tipo de correlación con la violencia que estamos viviendo. Pero muchísima, mi hijo. Pero muchísima. Pero imagínate, la violencia es, quizá para ti no, que que tienes valores, que a ti te inculcaron, que a ti te enseñaron que las cosas se ganan. Sí. Pero realmente, hace 20 años los muchachos lo que querían era Nueva York. Sí. Hoy en día los muchachos lo que quieren es ser políticos. Y quieren ser políticos. O de embocero también. Exacto, pero no porque quieren mejorar el país. Sí, sino porque esos son los ejemplos que hemos visto. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos políticos, lamentablemente, en subir, tú ves acciones violentas. Entonces, esos muchachos, lamentablemente, esto es aprendido. Y realmente, la violencia también, hay que decirlo, que parte de esa violencia, hay en ellos una gestión, una muy mala gestión de las emociones. Entonces, cuando no se consigue algo, cuando no logran algo, cuando no pueden someter a la otra persona, cuando no logran controlar, entonces explotan de una forma u otra. Porque recuerda que la violencia no es tan solo cuando se grita, no es solamente cuando yo te insulto.
o cuando yo te agredo de una forma u otra. Hay muchas formas, hasta a través del silencio, ¿no? Cuando te mando a cancelar. Entonces, realmente vemos mucho eso aquí en el país desde el tiempo de Balaguer, ¿no? Entonces, realmente eso lo estamos viendo mucho y de por sí yo lo digo mucho, cómo Balaguer todavía nos sigue haciendo daño, Trujillo nos sigue haciendo daño. Y realmente los muchachos, muchos de esos muchachos que lamentablemente su educación ha sido muy pobre, muy carente, sí, de unos padres muy presentes, porque hay que decirlo, parte de lo que estamos viviendo es una carencia de unos padres presentes en casa. Lo vamos a seguir viendo, Sergio. Y no son los mejores ejemplos tampoco. Sabemos también que la violencia, doctora, no es consecuencia de una sola cosa. O sea, no le podemos atribuir la violencia a un solo factor. Entonces, generalmente es una combinación de factores, de cosas que no pasan del día a día. Si yo le pidiera a usted que nos diera 3 factores, por ejemplo, principales, que en su opinión han contribuido al deterioro social y al aumento de la violencia en nuestro país, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Así por arribita, no tenemos que profundizar mucho. Claro, primero familia. Familia es todo, Sergio. La gente a veces quiere minimizar el tema de la familia, pero no. Y cuando yo te hablo de familia, no quiero que la gente piense como que la presencia de papá y mamá, no. A veces la forma en cómo se lleva una dinámica. Y quiero que entiendan, en toda familia hay sus disfunciones, ¿ok? Sí, sí. Pero la presencia de cómo se llevan esos padres y de cómo papá y mamá impactan a ese muchacho es muy importante. Segundo, la educación. Y yo en eso soy bastante directa. Fíjate una cosa, Sergio, aquí se habla mucho de la educación, la educación, la educación. Sí, pero vamos, que a veces el muchacho está en el medio y hay que mandarlo para el colegio porque es que el muchacho molesta, pero en el colegio también está molestando. En el colegio está molestando y desde muy temprano ese muchacho tiene que producir, el muchacho tiene que producir, el muchacho tiene que ser un ente productivo. Entonces, realmente el muchacho tiene que salir a eso. Y tercero, el modelo a seguir. Sergio, el modelo a seguir. ¿Quiénes son los líderes para ese muchacho? En el medio en que ese muchacho se está desenvolviendo, quiénes son las personas claves para ese muchacho. Esas son cosas que uno lo ve en el día a día, no tan solo en el barrio donde ese muchacho se está desenvolviendo. Esas son para mí 3 factores importantísimos. ¿Por qué? Porque realmente yo que lo he trabajado con gente hoy adultos, tú lo ves que cuando tú estás desarrollando con ellos, el por qué se da. Porque hoy en día son personas violentas, son personas que han causado daño en todo el sentido. Búscalo. Familia, búscalo. Educación y búscalo. Personas que impactaron su vida. Sí. Claro. Hay mucha gente que dice en redes sociales, dejen la juca, dejen la música urbana, que eso lo está comiendo los cerebros ustedes. ¿Usted cree en realidad? Y ojo, yo no tengo nada en contra ni de la juca ni de la música urbana. Al contrario, yo tengo mi Spotify y tengo muchísima música urbana. Lo que pasa es que yo soy un hombre de 45 años. No soy un chamaquito de 10, no soy un chamaquito de 12, que a lo mejor se deja influenciar de cosas que no son un mejor ejemplo, como estamos hablando ahora. Pero ¿usted cree en realidad, doctora, que esa música constante que se escucha en los barrios y trae la cosa y la otra cosa, influye negativamente en el crecimiento de algunos jóvenes? Sí, claro, la música tiene su impacto. Claro que sí, la música tiene su impacto en el comportamiento. Ahora bien, Sergio, en cada momento del ser humano, tú tienes 45, en tu época, cuando tú eras un adolescente, tú estabas lo más seguro tu Bob Marley. Y estaba tu heavy metal. Sí, Duran Duran. Bueno, la época de los 80, cuando yo creí. Claro. Exacto. Y tenía su doble sentido. Es decir, siempre ha existido el doble sentido. Hoy en día no tiene tan doble sentido. Y yo lo que siempre he dicho, que cuando los padres están presentes en la vida de un hijo, realmente la música puede tener ese impacto. Pero si los padres están presentes, los muchachos van a saber qué hacer con el significado de esa música. El problema es cuando los padres no están presentes, entonces la música sí va a tener un repunte en esos muchachos. Y sí, porque yo siempre he dicho, doctora, por ejemplo, en el caso mío, que crecí con hermanos más grandes, yo era el más pequeño de 9, mi hermana más grande tenía 20 años. Sí, o sea, cuando yo nací tenía 20 años.
yo siempre tuve los ejemplos de mis hermanos, desde los buenos ejemplos hasta los malos ejemplos. Sin embargo, siempre tuve una madre, sobre todo, que era la que estaba constantemente con nosotros, con todos los hijos, que me decía, no, un momentico, no, eso no se hace, o lo que sea. Y mi papá, por supuesto, siempre, mi papá y mi mamá siempre han sido personas de honor, siempre lo he dicho, y la gente que me conocen y sabe que soy hijo de Laura y de Tito, siempre me han dicho, coño, tu papá y tu mamá siempre, mujer y hombre que siempre se llevaban de la palabra, del honor, de la buena gestión humana, etcétera. Pero no todo el mundo tiene la dicha de crecer con padres así. Entonces, como dice usted, a lo mejor se deja influenciar de esas cosas que no son para niños, que no están a destiempo llegando a su vida, y crecen con ese hoyo, con esa falta de moral, de educación y de muchas cosas, ¿no? Claro, porque realmente, y esto no tan solo pasa en una clase social baja, donde lamentablemente por las crisis económicas los padres tienen que tener un pluriempleo muchas veces, sino que también pasa en otras clases sociales donde lamentablemente hay una carencia de los padres muchas veces por la gratificación espontánea, instantánea, donde lo estamos viendo, donde los padres no están quizás presentes por estar metidos en unos celulares, por estar en muchísimas cosas, por estar aparentando, porque eso lo estamos viendo. Los muchachos se sienten a veces muy solos. Entonces están, tú ves que muy metidos en las redes sociales, los muchachitos que quieren ser TikTokers, los muchachitos están muy metidos en queriendo ser como Farruko, pero realmente cuando los padres están muy presentes o hay un hermano mayor que es la imagen, realmente ellos no dejan de escuchar a Bad Bunny, pero ese hermano tiene una influencia muy fuerte y tú ves que no se dejan impactar. Exactamente. Entonces la familia sigue teniendo una fuerza muy, muy fuerte. Entonces es como yo le digo, es que siempre va a venir algo de moda, siempre, pero la familia es lo que te va a arrastrar a volver a tus valores. Sí. Y es como yo siempre he dicho, si volvemos al origen, realmente los muchachos en algún momento se tienen que perder, porque es que tú te tienes que perder. Claro. Es que tú tienes que probar. Pero lo que te va a retomar a lo bueno es cuando tú dices, mamá, papá me dijo, o ese hermano mío me decía, óyeme, eso es bueno, pero te puedes perder, ¿entiendes? Fíjate cómo tú dices, mi hermana, mi hermano, ¿tú entiendes? Y es eso. Y lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo en esta sociedad? Lamentablemente estamos viendo una sociedad que la crisis económica, tú lo sabes, Sergio, la crisis económica está llevando a que los padres están abrumados. Sí. Los padres están cansados, los padres están agotados. Los padres están lamentablemente desmotivados. Y eso los está llevando a que los muchachos se están criando solos. Los muchachos los padres están buscándoles que hacer miles de cosas, también para no tener que criar. Están buscando nanas electrónicas, que es la pantalla. Estamos viendo la adicción a las pantallas electrónicas, que ya está diagnosticado. Entonces, eso para nosotros es una gran preocupación. Y eso también lleva a la violencia. Eso lleva a la violencia porque los muchachos están viendo los juegos de los hijos. Y claramente yo quiero ser así, yo entiendo que eso está bien. Claro. ¿Y por qué ven eso, que eso está bien? Porque no tenemos un papá que nos diga que eso está mal. Sí, porque no nos jalan a capítulo, o sea, no tienen ni siquiera el conocimiento de decir, no, eso no lo puede ver mi hijo por esto y esto y esto, porque es una falta de educación generacional que tenemos en nuestro país. Siguiendo un poquito con el tema de los barrios, en los últimos días, doctora, hemos visto como miembros de la Policía Nacional, a los cuales se han sumado miembros de la Fuerza Armada, han entrado a los barrios de nuestra capital, de nuestro país, y han eliminado en intercambios de disparos a varios jóvenes supuestamente delincuentes. El último caso vimos ahí en La Puya de Arroyo Hondo. ¿Qué opinión usted tiene sobre estos métodos? O sea, ¿esto es parte de la solución o es responder a la delincuencia con más violencia, doctora? Fíjate una cosa, Sergio. Digo, obviamente usted ni yo estuvimos ahí con esos policías al momento de ellos enfrentarse a esos supuestos delincuentes. O sea que estamos hablando desde los bleachers. Exacto. Realmente, sí, lo que te puedo decir es que nuestras cárceles no están haciendo la rehabilitación debida. Hay que decir que nosotros todavía estamos en pañales en cuanto a lo que son las rehabilitaciones en nuestras cárceles. No sé, como tú dices, no sabemos qué fue lo que pasó, por qué le dan para abajo, porque nosotros sí sabemos. Sí. Bien, lamentablemente que muchas veces es la técnica que se utiliza para apaciguar muchas veces a los delincuentes en nuestro país, lamentablemente, porque los policías saben quiénes son los delincuentes. Eso es un grito a voces.
Fíjate, pero lo más interesante es cómo el mismo barrio después celebra la muerte. Sí. Cómo lo llevan, el ritual, cómo llevan a su muerto hasta la última morada. Lo llevan celebrando, le ponen cigarrillo, es como celebrando tu muerte. Es como celebrando, y eso tiene que llamar mucho la atención, porque todo el mundo sabe lo que ellos hacían. Entonces, eso tiene que llamar mucho la atención, no tan solo a los líderes políticos, sino a los líderes de la comunidad. Es el famoso meme ese que anda por ahí que dice, él robaba, él hacía esto, él hacía lo otro, pero él no robaba motor. Exacto. Él estaba delinquiendo, señora. O sea, no puede decir que ahora su hijo es un ángel porque él no robaba celulares, pero él no robaba motor. ¿Cómo va a ser? Yo pienso que aquí hay que hacer una profilaxis muy fuerte en nuestros barrios en cuanto a lo que es el tema educacional. Un tema serio, un tema que hay que irse muy profundo. Claro, estamos hablando que nos va a tomar muchos años para poder cambiar la temática, cambiar la forma en cómo se piensa, pero aquí hay que hacer cambios muy, muy grandes. Fíjate, tú y yo amamos una parte de nuestro país que se llama Jarabacoa, una parte donde la delincuencia es casi cero. Pero, ¿qué pasa, ejemplo, con la educación en Jarabacoa? Una educación que es muy buena, pero donde si el muchacho no va al liceo, el cura sale a buscar al muchacho. Sí. ¿Entiendes? Entonces, realmente parece un poco dictatorial, pero realmente debería de haber ciertas reglas. Bueno, son los padres que deberían de ir a buscar al muchacho y decir, vaya para su escuela. Exacto. Pero realmente las prioridades han cambiado un poco y yo entiendo que las políticas, a nivel de las políticas que se están dando a nivel de los ministerios y más de educación, deben de ser un poco más fuertes con relación a qué hacer cuando el muchacho deja de ir a la escuela. ¿Qué está pasando? Desde el COVID, muchos muchachos han desertado de las escuelas. Muchísimos han desertado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo con eso? Doctora, si nosotros comparamos los dominicanos, yo creo que, a ver, nosotros los dominicanos siempre estamos comparando más bien para lo que nos conviene. En Estados Unidos, por ejemplo, han ocurrido en lo que va del año ya más de 240 tiroteos en masa. O sea, esos tiroteos que, 3, 4, 5 personas o más caen muertos, heridos, etc. En el año 2021, este país, Estados Unidos, registró 691 tiroteos masivos. Y cuando uno compara estos números, hasta... Cónchole, en cierto sentido se alivia de que aquí en nuestro país no estamos a esos niveles. No. ¿Cree usted que está pasando o qué cree usted que está pasando con la sociedad estadounidense que se está replicando esto casi a diario, de estos tiroteos masivos? ¿Nosotros estaríamos en camino hacia algo así? Mira, realmente sí. Es una gran preocupación que tenemos aquí los psicólogos con relación a eso, por el tema del porte de armas. Porque a pesar de que aquí el porte de armas, y es una gran preocupación, Sergio, te cuento, porque aquí el porte de armas, a pesar de que hay ciertos requisitos, la evaluación supuestamente que se hace por un psicólogo realmente es sumamente fácil, porque te hacen 3 o 4 preguntas y ya. Y aquí conseguir un arma es sumamente fácil. En Estados Unidos, tú sabes que ese es uno de los problemas, lo fácil que se consigue un arma en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que en nuestro país es fácil conseguir un arma, es más fácil conseguir un arma ilegal, y en Estados Unidos es fácil conseguirla legal. Legal, exacto. Exacto. Y aquí en República Dominicana, mira, gracias a Dios que no hemos cogido la moda, porque tú sabes que es por moda. Y nosotros realmente, cuando pasan esas cosas en Estados Unidos, aquí rogamos, porque ¿qué ocurre? Cualquier cabeza, lamentablemente, que tenga alguna situación mental, es decir, que está desequilibrada y ve eso en televisión, automáticamente coge idea. Por eso, fíjate que se produce en Estados Unidos, cuando se produjo el tiroteo en Texas, ocurrió de una vez en otra parte, porque una persona que está desequilibrada lo imita. De una vez lo imita. Es lo mismo ejemplo, aquí ocurrió ahorita un chino que se subió un techo y automáticamente, ahorita se sube otro. ¿Por qué? Porque tú dices, pero mira, si ese lo hizo, yo automáticamente lo voy a hacer. Entonces sí, eso se puede replicar en cualquier momento. Sí, lo que se replica son modas de TikTok, si se replica a otro tipo. Monkey see, monkey do. Ese dicho tiene tantos años como tenemos nosotros razón. Monkey see, monkey do.
Sí, entiendo que sí, lamentablemente sí se replican cosas, ejemplo, como temas de suicidio, eso sí se replica lamentablemente, Sí, y por claro. eso peleamos tanto con el tema de los periodistas, de los reporteros, pedimos que no suban a veces cómo la persona lo hace, porque lamentablemente aquí la depresión, como en Estados Unidos, es altísima, y las personas lamentablemente le decimos no le den ideas, porque es que esos temas son muy delicados. Así es. Vamos a un tema o a un caso de un hecho que nos ha dejado a todos consternados. La sociedad dominicana están todos vamos a decir que con el corazón partido y preocupado. Pero sobre todo que ha dejado un malestar confuso y oscuro sobre qué es lo que está pasando. El pasado lunes, el asesinato de Orlando Jorge Mera, de manos de un amigo muy cercano a la familia, nos golpeó a todos. De inmediato entonces nos llegó también a la mente el asesinato de Juan de los Santos, Juancito Sport, que ocurrió también en su oficina en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y fue cometido por alguien cercano también. Doctora, ¿cómo es posible que personas que mantengan una relación de amistad muy cercana lleguen al punto de asesinar a su amigo o a su amiga? Hay que estar muy mal de la cabeza, como decimos popularmente, para llegar a eso. No, simplemente hay que tener desesperación. Esa palabra, desesperación. La desesperación, Sergio, te puede llevar no tan solo a cometer un delito hacia otra persona, sino hacia ti mismo. De por sí es uno de los motivos por los cuales una persona se puede suicidar. Realmente nadie va a saber qué pasó en ese momento, ni él yo creo que vaya a decir con lujos de detalle lo que ocurrió. Pero realmente ahí hubo una situación de desesperación y entiendo que hubo también otros sentimientos como pudo ser rabia, hubo sentimientos de enojo. Bueno, según las informaciones que nos llegan a nosotros, hubo un intercambio de palabras acalorado entre ellos dos. Incluso creo que me llegó la información de que, me llegó la información de que Miguel en algún momento dijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Que yo me joda! Pues como que se llevó a ese punto donde la desesperación fue quien actuó y dejó el raciocinio a un lado. Realmente, mira, el enojo es una emoción que yo le tengo mucho miedo porque he tenido que trabajar con agresores y agresores que han hecho mucho daño a la sociedad, han matado gente, han dañado propiedades y me dicen, Ana, realmente ni siquiera recuerdo qué fue lo que yo hice. Y se arrepienten, muchos se arrepienten, otros no. Y claro, ahí viene lo que es el psicópata, ¿no? Claro, sí. El psicópata no tiene emoción. El psicópata no tiene emoción, pero cuando una persona siente enojo, cuando una persona se nubla, es una persona que realmente dejó de pensar, dejó que la emoción lo cegara. Entonces, fíjate como te dije, la desesperación y el enojo cuando se juntan, querido, y claro, lo que sé, dicen que él salió de su casa con un maletín, que él salió de su casa quizás con un arma en la mano. Entonces, lo que sí no te voy a negar, de lo que sé que a él se le negó algo, de que fue algo que el ministro le negó. Entonces, claro, uno piensa que los amigos siempre te tienen que decir que sí, que los amigos siempre te tienen que... Al contrario, los amigos te tienen que decir que sí cuando se puede, pero cuando no se puede te tienen que poner esa pared o te tienen que poner ese seguro de no, mira, espérate un momentico, si lo vas a hacer tú, no, mira, no lo haga, o si tú quieres que yo lo haga, no, yo no lo puedo hacer. Exacto. Entonces ahí viene una pregunta que mucha gente se ha hecho desde ese día, Sergio, ¿qué es realmente el amigo? Claro. ¿Quién es realmente el amigo? Entonces, ¿hasta qué punto ponerle límite a una persona? Porque fíjate, cuando tú le pones límite a una persona, siempre viene un enojo. Sí. Siempre viene un enojo. Claro, un enojo que nunca debe de llegar a que te quiten la vida. Tengo entendido que fue más de un disparo. Entonces, sí, fueron 7 disparos. Entonces, fíjate, con un disparo debe de venir ya una detención. Es decir, cónchale, ¿qué hice? Sí, entonces, si hubo 7, había mucha rabia contenida. Sí, pero mucha rabia contenida, que no creo que fue en ese momento solamente. Aquí yo especulando, porque es una especulación la mía. No, y ya no se va a saber, como dice usted, ese señor no va a confesar todo lo que sabe. Y lamentablemente no tenemos al ministro ya con nosotros. O sea que eso... en el tema de las armas, ¿usted cree que prohibir las armas de fuego sería también una
una medida, o usted requiere, o usted piensa como psicóloga que requerir una mayor rigurosidad al momento de adquirir un arma sería lo preciso? Porque este debate lo tenemos Karina y yo en el programa de radio en 12 y 2, donde ella dice que hay que desarmar a la sociedad. Yo digo, no se tiene que desarmar a la sociedad, lo que se tiene es que poner más seguros al momento de tú adquirir un arma. Porque hay armas para caza, perdón, hay armas para protección, etcétera, que una persona en sus cabales nunca la usaría, al menos que esté acorralada y que vaya a perder su vida. ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? Fíjate, la psicología ha avanzado muchísimo y hoy las pruebas psicológicas son bastante precisas, y de por sí, mientras yo fui presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos el año pasado, yo fui donde Chu Vázquez, conjuntamente con el doctor César Castellanos, que es una persona con mucho prestigio en este país, y porque el doctor César Castellanos tiene un plan de unas evaluaciones psicológicas muy precisas que se han pasado en otros países, y fuimos a presentarle el plan de esas evaluaciones y cómo se debían de pasar y cómo los psicólogos debían de entrenarse para pasar esas evaluaciones. Sí. Yo pienso igual que tú, que deben de ser unas evaluaciones más rigurosas, donde deben de evaluarse la personalidad, donde debe de evaluarse un sinnúmero de cosas para tú poder portar un arma. Claro que sí. Yo entiendo que deben de ser más rigurosas antes de, y que sí, que deben de esas claro, personas. Incluso aquí en Estados Unidos ahora mismo se está hablando, doctora, de que el periodo entre cuando tú solicitas un arma a cuando te la entregan sea mayor, o sea, que no sea de una semana, que sean de 2, 3, 4 semanas. ¿Por qué? Porque si tú estás en ese momento impulsivo, donde tú no estás razonando y tú quieres buscar un arma para tú hacer daño o para tú hacer una locura, a lo mejor ese momento de 2 semanas, 3 semanas, tú bajas a tu cabal y tú llegas a tu raciocinio y tú dices, espérate, ¿qué yo iba a hacer? ¿Qué locura iba a hacer? Exacto. Entonces a lo mejor también es un sistema de protección. Creo que eso hace bastante sentido eso. Claro, excelente. Y te digo, hoy en día las pruebas psicológicas, hay tantas pruebas tan precisas, muy buenas, que yo entiendo que si eso se hiciera, ganaríamos tanto como país. Y eso que planteó César Castellanos ayudaría tanto al país, porque él le planteó a Chu Vázquez que no tan solo se pasarían esas pruebas, sino que pudiéramos tener estadísticas. Sí. Estadísticas, pero que aquí en este país no se lleva estadística de absolutamente nada. Pero te cuento que eso se engavetó. Ah, bueno. Imagínate eso se engavetó, y te cuento que aquí en el país no son los psicólogos que pasan pruebas psicológicas. ¿Y quiénes son los psicólogos? ¿Cómo así? Los psiquiatras. Aquí en el país pasan las evaluaciones, no todo el mundo. Ejemplo, tú ahora mismo dices, yo quiero portar un arma. Ejemplo, tú vienes no donde mí. Tú puedes ir donde cualquier psicólogo y no. Tiene que ser lo que ellos indiquen. Ok, lo que la institución indique. Yo recuerdo cuando yo obtuve mi arma en República Dominicana, doctora, que a mí la psicóloga o la persona que me atendió para hacerme la evaluación psicológica me hizo una pregunta que siempre se me ha quedado. Me preguntó, Sergio, si entra una persona al patio de tu casa y tú lo ves y entiendes que te va a hacer daño, ¿qué tú haces? Y yo le dije en ese entonces, bueno, yo tomo mi arma y disparo hacia la grama para que se ahuyente y se vaya. Y ella me interrumpió y me dijo, no, tú tienes que matarlo. Y yo me quedé como, ¿cómo? Me dice, sí, tú tienes que matarlo, porque ahora él sabe ya que tú tienes arma, que tú tienes una pistola, y él va a volver armado y te va a querer matar a ti. Y esa vaina se me quedó a mí. Yo dije, pero ven acá. O sea, yo no estoy entendiendo cómo una psicóloga me está sugiriendo a mí que le quite la vida a otra persona. Wow. Hasta yo me quedé en shock. No, o sea, yo digo, eso hace 12 años atrás que yo tuve mi arma, pero me quedé como, coño, no puede ser que una psicóloga me está a mí diciendo que le quite la vida a alguien. Claro. Por si acaso. Claro. Porque si el tigre está arriba de mí, o si el tigre tiene una pistola y me está bien, respóndele con la misma fuerza. Pero claro, por el simple hecho de brincar a un patio, coño, no sé. No, imposible. No, entonces, imposible. Wow. entonces también hay que revisar quiénes son esos que te otorgan los permisos. Exacto. No cualquier psicólogo, y la mayoría son psiquiatras los que están haciendo la evaluación. Y realmente es como, lo veo muy mal, porque es un círculo muy cerrado. Sí. Hay que, usted entiende, doctora, que hemos colapsado como sociedad. O sea, estamos al punto de colapsar, pero que todavía estamos aquí y estamos viviendo.
pero estamos al punto de colapso. ¿Y qué significaría eso? Sabes que yo siento que sí, que no estamos bien. Yo pienso que realmente como sociedad podemos llegar a colapsar y que sería muy penoso. Sería muy penoso porque... Cuando hablamos de colapso, perdón, doctora, cuando hablamos de colapso, nos referimos, por ejemplo, si nos queremos ver reflejado, por ejemplo, en un Haití, ¿eso es un colapso? Yo entiendo que sí. Ok. Y tú sabes por qué. Porque nosotros, fíjate, esto era un país, y te lo digo por mi experiencia, que tengo que ir a tantos congresos de forma internacional, y este es un país que siempre se dice un país tan alegre, un país donde la gente le abre la puerta a todo el mundo, siempre estamos, y ya no es así. No somos un país alegre. Fíjate que al contrario, somos un país que ya somos desconfiados. Somos un país que ya no nos paramos cuando vemos a una persona que está en peligro. Al contrario, cogemos el celular para subir la desgracia de otro. Para grabarlo, claro. Exacto. No somos un país que estamos de fiesta todo el tiempo. Antes somos Caribe, somos isleños. Y si te fijas, ya no estamos así. Ya no cuidamos lo nuestro. Y eso es preocupante. Sergio, eso es preocupante. Nosotros, yo te lo digo que ando por mi media isla, ya no estamos como antes que cuidábamos lo nuestro. Sí. Y entonces sí te puedo decir que ya no veo a mi media isla como la veía antes, que tú cuidabas lo tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo siento que la gente no está como antes, que decía lo mío, lo nuestro, no. Finalmente, doctora, ¿qué recomendaciones dan los expertos en la conducta humana, en el caso específico suyo, por ejemplo, ante los niveles de violencia que estamos viviendo en absolutamente todo, desde el tapón que estamos esperando una hora porque no avanza, el animal que se pone de frente, que no te deja pasar en vía contraria, llegas a la casa, la gente te grita, o sea, ¿qué podemos hacer para finalizar, para dejar esto de una forma positiva? Fíjate, una de las razones por la que me puse tan contenta que iba a hablar contigo es que yo sé que tu programa es muy visto y que a mí me gustaría que la gente hiciera conciencia y priorizara el tema de la salud mental. Que salud mental es vital, es una prioridad en la vida, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro bienestar, que sin ella no podemos vivir. Y que yo sé que el presidente tiene las mejores intenciones del mundo, pero que eso no es todo y que necesitamos comenzar a hacer conciencia desde los hospitales, desde las escuelas, comenzar a buscar la forma de hacer educación desde la salud mental. Pero el presidente, doctora, lo ha mencionado varias veces, de que él entiende lo importante que es el cuidado a la salud mental, y creo que habló de algunos planes que tienen. ¿Eso no se ha puesto en funcionamiento? ¿Usted sabe algo de eso? No, nada. No, comencemos a subir el presupuesto, que está en un 0.01, que comience a subir el presupuesto, que comience a tratar con dignidad a los psicólogos, que comience a poner en el departamento de emergencias, que comience a hacer un buen trabajo con el tema de la psicología, porque realmente, Sergio, el tema es que todavía la gente no tiene conciencia de lo que son las emociones, los sentimientos. Sí. Y hasta que no se haga eso, realmente el dominicano va a burlarse de todo esto. Y vamos a ver todavía la violencia como una gente loca, como una gente que lo que hay que ponerla a un lado. No, ese tipo está mal. Entonces, no. Y que olvidemos también, doctora, el estigma que tenemos durante décadas, durante años, durante esa creación de nuestra sociedad, de que el que va o la que va a un psicólogo o a un psiquiatra está loco. Eso no es así. La persona que se sienta, yo por ejemplo cada 6 meses llamo a mi psicólogo, le digo, hey, voy para allá, me voy a sentar contigo y hablar. Y hablamos, y cómo tú estás, y qué te pasa, y mire, le planteo problemas, cosas que me sacan de mi centro. Y cónchale, salgo de esa conversación, porque las palabras tienen un poder impresionante. Salgo de esa conversación hasta más tranquilo, porque hablé con mi psicólogo. Entonces, tenemos que quitar ese estigma que tenemos los dominicanos de que quien se sienta con un psicólogo o una psiquiatra o un psiquiatra está loco. Eso no puede ser así. Y no es así. Y quitarle también a la gente de que el psicólogo es algo que nadie puede pagar. Eso no es verdad. En los hospitales aquí hay muchísimas fundaciones también que funcionan a muy bajo costo o gratis, porque aquí hay muchísima gente buscando ayudar al prójimo también. Simplemente informarse y buscar ayuda, porque realmente eso es lo que necesitamos, ayudarnos entre nosotros, Sergio. Ayudarnos, porque realmente
Lo que queremos y no tener el miedo de pedir esa conversación, de pedir esa ayuda, de decir, señor, estoy por explotar, o sea, estoy que siento una presión, una vaina que no sé, que me está nublando mis pensamientos. Eso es presión. Es esa olla de presión de la cual estamos hablando la doctora y yo. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Hemos conversado con la doctora Ana Simó sobre el tema de la violencia y la delincuencia que afecta a nuestro país. A ustedes les pedimos por favor que nos regalen un me gusta, que comenten sobre el tema tratado y que compartan este video. Y si todavía usted no se ha suscrito al Antinoti Channel, por favor hágalo haciendo clic en la campanita para que además reciba la notificación al momento de que publiquemos un video en este canal. Soy Sergio Carrio y a nombre de todo el equipo del Antinoti TV, TVD.